Entonces seguimos en Marcos. Seguimos con Marcos. Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a estar en el capítulo 6, los versículos del 30 al 56. Así que ténganlo por ahí abierto para el momento en que lo vayamos a leer. Marcos 6, del 30 al 56. Y me encantaría hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue hacerles? ¿Qué dije? ¿Dije otra cosa? Ah, ya, perdón. Me encantaría hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se hicieron un ecocardiograma o un electrocardiograma? Digo, si se le hicieron, ¿no? Nunca. ¿El mes pasado? Ah, la semana pasada. Mira bien, mira eso, Mari se hizo un electrocardiograma. Pero todo está bien, Mari, ¿eh? Perfecto. No te han dado resultados. Ya está. Pero bueno, debe estar bien porque está sonriente. Está. ¿Subiste las escaleras? Cuando subes las escaleras te falta el aire. No, entonces todo está bien. Si fuera por eso, hay una pila de nosotros ahí que está para el caldero. Pero bueno, en fin. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Me imagino que bien. Imagino que bien si no has tenido que ir al médico. Sí, estamos en la iglesia, no te preocupes, no estamos en una clínica, no tienes que presentar tu tarjeta de seguro, no tienes que hacer ningún copago, no estamos en una clínica, estamos en la iglesia, aunque estemos hablando de estas cosas, pero sería bueno que nosotros de vez en cuando analizáramos espiritualmente nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón espiritualmente? Y eso no se logra con ningún aparato, eso no se logra con ningún electrocardiógrafo, no sé cómo se llama eso, Abel. El aparato que hace el electrocardiograma, ¿eso te acuerdas? Ese mismo, no te preocupes. Yo de vez en cuando pongo a la gente en estrecho, no te preocupes. Eso no se logra con ningún aparato. Analizar espiritualmente el corazón no se logra yendo a un médico, a un cardiólogo, ni nada por el estilo. Marcos hoy nos va a estar examinando para comprobar cuán duro está nuestro corazón. Marcos nos va a estar hoy analizando y haciendo una comprobación a ver cuán duro está tu corazón y mi corazón con respecto a Dios. Vamos a leer Marcos 6, del 30 al 56. Marcos 6, del 30 al 56. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar.
Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traerle de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Y gracias porque en ella, Señor, está precisamente lo que nosotros necesitamos saber para que podamos ser salvos y perdonados de toda nuestra maldad. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que hoy la podamos entender y la podamos atesorar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo creo que este pasaje completo, este pasaje que está compuesto por 3 historias, como vamos a ver ahora, tiene una idea fundamental y podemos expresarla en una pregunta. ¿Cuán duro es tu corazón? ¿Cuán duro es tu corazón? Por supuesto, con respecto al Señor. ¿Cuán duro es tu corazón? Aquí tenemos 3 historias, como les decía, y 2 historias, perdón, y una especie de prosa descriptiva al final, porque lo último no llega a ser una historia, pero podemos verla como tal. Son 3 escenarios distintos. Lo de los 5,000 fue en alguna parte en el sur del mar de Galilea. El susto de los discípulos en la barca, por supuesto, fue en medio del mar. Y las sanidades estas que vimos al final fue en la región de Genesaret, que queda al noroeste del mar de Galilea. Recuerden que el Evangelio de Marcos casi todo ocurre ahí, alrededor del mar de Galilea. Sin embargo, Marcos va a usar estas 3 historias con un solo objetivo, y es hacer reflexionar a su audiencia original y a nosotros hoy acerca de nuestro corazón con respecto al Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuán duro está tu corazón con respecto al Señor? ¿Cuán duro está para poder confiar? ¿Cuán duro está para poder entender? ¿Y cuán duro está tu corazón y el mío para poder reconocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuán duro está tu corazón en primer lugar para confiar plenamente en su palabra? ¿Cuán duro está tu corazón y cuán duro está mi corazón para poder confiar plenamente en la palabra de Dios? Y cuando decimos confiar plenamente en su palabra, nos referimos a creer sin cuestionar lo que el Señor nos dice en su palabra. Esta historia, la de los panes y los peces, es de las más famosas de todo el Nuevo Testamento. De hecho, hasta la gente que nunca ha leído la Biblia conoce la historia de los panes y los peces. O si no, saca por ahí, pregúntale a la gente la historia de los panes y los peces. Eso es así que lo multiplicó, tremendo paquete. Todo eso está claro. Pregúntale a la gente para que vea. Y ciertamente esta historia es conocida por el milagro asombroso de convertir 5 panes y 2 peces en comida para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
porque Marcos no lo menciona, pero los otros evangelios dice que fueron 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. De manera que pudiéramos pensar que hubo entre 6 y 7,000 personas comiendo con 5 panes y 2 peces. Y no fue porque los picaron chiquiticos. No. Sí, porque pudiéramos pensar, bueno, qué pedacito. No, no, no. Sino porque nuestro Señor convirtió precisamente esos 5 panes y esos 2 peces en comida para 6 o 7,000 personas. Y aún así, ¿qué es lo más interesante de todo? Dice que sobraron 12 canastas o 12 cestas. Pero Marcos, aunque nos muestra el milagro de la alimentación, quiere que su audiencia primaria y nosotros entendamos otras cositas también. Y es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué sucedió? Ustedes recuerdan la historia, recuerdan la semana pasada o la anterior, ahora no recuerdo bien, que el Señor le había dado autoridad a sus discípulos, incluso sobre los espíritus inmundos, para que fueran a predicar el mensaje. Pues esta historia comienza con los discípulos que regresaron y empiezan a contarle al Señor todas las maravillas que habían visto. Y el Señor les dijo, mira, no podemos conversar, porque esto está lleno de gente. Vamos a tomar la barca, vamos a una orilla, vamos a un lugar desierto, tengan claro esto que ahorita va a ser bueno. Vamos a un lugar desierto para poder ahí descansar y para poder conversar, para poder estar juntos. Pero la gente vio y dijo, van para allá. Y dice que llegaron antes que ellos. No sé cómo se habrán enterado, se enteraron que iban para ahí, para ese lugar. Y dice la historia, Marcos nos narra que cuando Jesús llegó y los vio como ovejas que no tenían pastor. Y tuvo de ellos compasión. De manera que comenzó a enseñarles. ¿Qué les habrá enseñado el Señor? Obvio, el Señor les estaba enseñando acerca del reino de los cielos. El Señor Jesucristo estaba predicándoles el evangelio. El Señor Jesucristo les estaba diciendo cómo todos ellos se podían salvar. Y toda aquella gente se quedaron hasta tardísimo escuchando al Señor. Tanto que se hizo de noche y los discípulos llegaron y le dijeron, Señor, mira, vas a tener que despedir a esta gente para ver si por aquí no hay, aquí no hay kiosco, ¿te das cuenta? Aquí no hay ningún shopping center, aquí no hay nada cerquita, no hay ni un kiosquito de eso que vende pan, aquí no hay nada. Despide a esta gente para ver si se van por ahí para las aldeas, no sé qué, y compran pan, porque no hay que comer. Maravilloso la respuesta del Señor. ¿Qué les dijo el Señor? Denles ustedes de comer. ¿Cierto o no? Denles ustedes de comer. Señor, vamos a ir nosotros y gastar 200 denarios en pan para merienda para esta gente. Obvio, el Señor les dijo, ¿qué es lo que tienen por ahí? Señor, 5 panes, 2 peces, tráigamelos para acá. El resto ya ustedes lo conocen lo que sucedió. Comieron cerca de 6 o 7,000 personas. Y aquí hay un par de detalles que son muy importantes. Recordemos que Marcos nos está diciendo en todo su evangelio que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías enviado, y aquí Marcos nos vuelve a decir, aunque no explícitamente, que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. De nuevo se nos presenta un eco del Antiguo Testamento. Marcos lo ha estado haciendo a través de los primeros capítulos. A cada rato nos envía ya al Antiguo Testamento. Y de pronto tenemos aquí otro eco del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Éxodo. ¿Dónde se encontró Jesús con aquella multitud? ¿Recuerdan a dónde fueron? A un desierto. Marcos nos dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Miren, Jesús fue el pastor de toda aquella multitud en aquel desierto. Porque no solo se detuvo a enseñarles acerca del reino de Dios, sino que también los alimentó. Esta porción del Evangelio de Marcos nos recuerda al profeta Isaías. Nos recuerda al profeta Isaías en el capítulo 40, 10 y 11, cuando dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas.
Pero también nos recuerda el Salmo 23. Es increíble que este pasaje es un eco inmenso al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa o me preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 28, 8 y 9 también dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Y también el Salmo 80, 1 y 2 dice: Pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Pero sobre todo, este pasaje nos recuerda el pueblo de Israel, que fue pastoreado en el desierto y alimentado. ¿Por qué? ¿Recuerdan el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Recuerdan que no tenían que comer? ¿Recuerdan que incluso estaban protestando porque mejor nos hubiera dejado en Egipto, que aquí vinimos a morirnos de hambre? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué les dio Dios? El maná. ¿De dónde caía el maná? ¿Qué cosa era el maná? Hizo salir, dice el Salmo 78, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Sin duda, esta imagen de Jesús como el buen pastor teniendo compasión por esta multitud nos recuerdan todas estas escenas anteriores. Sin embargo, increíblemente sus discípulos, sus propios discípulos, no lograron entender lo que estaba pasando. Todos aquellos discípulos conocían el Antiguo Testamento. Todos aquellos discípulos conocían cómo Dios había alimentado con el maná a todo su pueblo. Mucho más que estos 5,000, 6,000 o 7,000. Sin embargo, en ese momento ellos no lograron comprender lo que estaba pasando. Ellos no lograron entender. Por eso cuando Jesús les dijo: denles ustedes de comer, lo que se activó en ellos, en sus discípulos, fue la conciencia espiritual. Lo que se activó en ellos fue la razón. Fue una parte de la conciencia que activa la razón. Ellos no pudieron activar en ese momento su fe. Ellos no pudieron recordar las maravillas de Dios, lo que Dios había hecho. Por eso, ellos pudieron haber dicho, si hubieran activado su fe, ellos pudieran haber dicho: bueno, Señor, no tenemos idea cómo, pero si tú nos mandas a darles de comer, le daremos. Sin comida, sin dinero, sin haber dónde comprar aquí nada, pero les daremos de comer. Porque si tú nos estás diciendo denles de comer, yo no sé de dónde va a salir la comida, pero saldrá. Y por eso nosotros iremos a darles de comer. Sin embargo, por haber activado la pura razón, como si el que estuviera dando la orden hubiera sido yo, hubiera sido uno de nosotros, y no el Hijo de Dios, que ya les había mostrado muchísimas maravillas a esas alturas, ellos entonces dijeron: Señor, pero ¿de verdad tú quieres que vayamos a una ciudad cercana y compremos, escuche bien, porque a veces leemos en la Biblia y leemos 200 denarios de pan y no tenemos ni idea de lo que estamos hablando? Cuando vienen a ver ustedes se piensan 200 pesos cubanos o 200 bolívares o 20 o 30 dólares. No.
El denario, un denario era el salario de un día. Yo saqué una cuenta aproximadamente y los discípulos le dijeron, Señor, si estuviera hoy aquí, si fuera hoy, los discípulos le hubieran dicho, Señor, ¿de verdad que tú quieres que nosotros vayamos y gastemos $30,000? $30,000 en merienda para esta gente. Eso es lo que tenían los discípulos en la cabeza. Eso es lo que le había pasado a los discípulos por su cabeza. Señor, ¿tú quieres que vayamos allá y gastemos $30,000 de merienda para esta gente? Señor, no tenemos ese dinero en la iglesia. No tenemos ese dinero en el fondo de la iglesia. No está en la bolsa, no hay. El resto es historia. Aquí Marcos ni siquiera nos menciona que estos panes y estos pescados los tenía un niño. En otras historias se dice, pero aquí no le interesa darnos esa información, porque lo que realmente importaba para Marcos era mostrarnos al buen pastor que nos sostiene en medio del desierto por pura compasión, a pesar de la dureza de nuestro corazón para creerle. Y es lo que Marcos nos está mostrando acá. ¿Cuántas evidencias tiene que darnos el Señor para que creamos en su palabra? ¿Cuántas evidencias tiene que darnos el Señor para que creamos en su palabra? ¿Cuántas veces nosotros leemos y nos encontramos con pasajes increíbles? Ay, este es mi pasaje favorito, a partir de ahora esto va a ser, y después tropiezas con la misma piedra y se te olvidó que ese era tu pasaje favorito. Se te olvidó las promesas del Señor, se te olvidaron. Se te olvidó lo que leíste. Las clases de discipulado se te olvidaron. Todos los mensajes que el pastor predica domingo tras domingo, a viaje. Se olvidó. Los estudios bíblicos también. Esas clases que estamos dando de los atributos de Dios, qué bueno que Dios es fiel, que Dios es santo, que Dios es poderoso, se olvidó. ¿Cuán duro está tu corazón y el mío para no recordar día tras día la palabra de nuestro Dios? Los discípulos conocían todo esto que leímos, todos estos salmos. Los discípulos conocían la historia del maná en el desierto. Los discípulos conocían todo esto. Por eso cuando leí el Salmo 23 dije, pero si es que, donde el Señor los mandó a que se recostaran en pastos delicados. El Señor los alimentó. El Señor les preparó una mesa. El Señor hizo de todo con ellos. Ya se lo había hecho. Había prometido que lo iba a hacer. Alimentó al pueblo de Israel. Los discípulos conocían todas estas cosas. Sin embargo, cuando llegó el momento de poner todo esto por obra y de creerle a la palabra del Señor y no cuestionarle nada como lo hicieron, fallaron. ¿Saben? Ni tú ni yo somos mejores que los discípulos. Por eso tenemos que aprovechar lo que Marcos nos está diciendo y orar para decirle, Señor, hablando a mi corazón. Para cuando llegue el momento en que yo tenga que comenzar a sacar toda tu palabra, esa palabra que está en mí, que está en mi mente y que está en mi corazón, esa que yo necesito para cuando llegue el momento duro, entonces poder tenerla ahí y poderte creer. Cada vez que estamos frente a un problema sin aparente solución, ¿qué parte de nuestra humanidad se activa? ¿Activamos nuestro corazón en fe? ¿O sencillamente activamos la razón y se endurece? ¿Cuán duro está nuestro corazón para creerle al Señor sin cuestionarle nada? Pensemos en estas cosas. Pero en segundo lugar, ¿cuán duro está nuestro corazón para entender que Jesús es el gran yo soy? Jesús es el gran yo soy. Esta otra historia también es muy conocida entre nosotros los creyentes. Jesús caminando sobre el mar. Hasta chistes hay de esto. Hasta chistes. No sé si han conocido algún chiste de los tres hombres que dicen que estaban imitando al Señor Jesús caminando sobre las piedras y uno se cayó y decía, pero ¿cómo es posible? Y el otro le dijo, dile dónde es que están las piedras. Tú sabes cómo pues estaban caminando por arriba unas piedras y no por el mar. Este chiste de todas estas cosas. No se rieron. Ahora sí.
Yo sabía que Aida me iba a ayudar. Una historia muy conocida. Esta historia también está en los evangelios de Mateo y Juan, pero Marcos la presenta con un detalle agregado que no tiene ni Mateo ni tiene Juan. Y de hecho ese detalle agregado es el que se convierte en el centro de todo este sermón, de todo este pasaje. ¿Qué sucedió en esta historia? Rapidito. Jesús se queda con aquella multitud y le dice a sus discípulos, vayan ustedes adelante. Vayan ustedes adelante que yo los alcanzo. Me imagino a sus discípulos. ¿Cómo será? ¿Tendrá otra barca? No sé. En fin, los discípulos no pensaron. Parece que les había dado tanta pena o no. En fin, arrancaron y se fueron. Y Jesús se quedó. Dice que ya tarde en la noche los despidió y fue a alcanzar a los discípulos, caminando sobre el mar. Pero cuenta la historia que los discípulos estaban remando contra el viento y remando contra el viento dando y los discípulos pasando tremendo trabajo y no sé qué. ¿Recuerdan la historia? Viento, ola, ¿recuerdan la historia? Y eso pasó una vez. Pero dice que cuando vieron al Señor caminando sobre el mar, ¿qué pasó? Se murieron del susto, temblaron porque dijeron, ¡un fantasma! Pero ¿qué les dijo el Señor? Tengan ánimo, soy yo, no teman. Y automáticamente el mar y el viento, este pasaje no dice el mar, el viento se calmó. Y de nuevo todo volvió a la normalidad. Un par de detalles a analizar. Los discípulos otra vez se asombraron en gran manera y se maravillaron porque Jesús calmó el viento. De nuevo. ¿Recuerdan el pasaje que predicó el pastor Henry? Los discípulos con gran temor por aquel viento. Jesús calma la tempestad. Ahora están en la misma situación y de nuevo están temiendo, de nuevo están preocupados, de nuevo. De nuevo. Así mismo nos pasa a nosotros. Oye, pero de nuevo Ali está en lo mismo. Mira que ha pasado por lo mismo y de nuevo está con el mismo temor. De nuevo. ¿Cuántas veces el Señor le tiene que demostrar que Él está ahí con ella? De nuevo. Lo mismo pasaron sus discípulos. La gran diferencia entre los sucesos de este pasaje con los sucesos de la gran tormenta anterior fue la declaración de Jesús cuando se acercaba a ellos. Tengan ánimo. Yo soy, no teman. De nuevo un eco gigante al Antiguo Testamento. Estas palabras les recuerdan al Antiguo Testamento. Les recuerdan el libro de Éxodo. Recuerdan a Moisés cuando tuvo su encuentro con Dios manifestado en aquella zarza, aquel arbusto que se quemaban. ¿Lo recuerdan? Dios había llamado a Moisés a ser el libertador de su pueblo y cuando Moisés le preguntó su nombre, ¿qué fue lo que dijo Dios? Yo soy. Hermanos, este es el nombre de Dios. Es el gran yo soy y ahora Jesús se estaba presentando como tal. Por eso lo acompaña con otras dos expresiones. Tengan ánimo, no teman. ¿Por qué? Porque yo soy. Quien está con ustedes es el gran yo soy. Por supuesto, hermano, ¿qué puede pasar mal si el Dios del universo nos dice, tengan ánimo, no teman? ¿Qué puede pasar mal? ¿Qué puede pasar mal? Ahorita lo decíamos. Cuando estábamos orando por Dayan, ¿qué puede pasar mal? Si él y su familia están con el gran yo soy. ¿Que parte la presencia del Señor? Sí, obvio. Sufrimiento acaba por un tiempo de su esposa, de sus niños, pero al final él va a estar en un lugar inmensamente mejor. Y ellos irán atrás. Por supuesto, su esposa y sus niños si se arrepienten y creen. Lo que quiero decir es que ¿qué puede pasar mal? Lo peor que puede pasar en esta tierra para muchos es la muerte. Muchos dicen, lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. La muerte tiene solución para los que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. ¿Qué puede pasar mal? ¿Qué puede pasar mal? Pero Marcos nos dice que los discípulos no habían entendido. Ni siquiera lo de los panes y los peces.
Marcos lo dice al final. El problema es que ustedes no habían entendido todavía lo de los panes y los peces. ¿Por qué Marcos lo dice? Porque tenían el corazón endurecido. Y por eso les decía que este es el corazón de todo este pasaje. Tenían el corazón endurecido. Y este es el detalle agregado de Marcos en su historia. Ni Mateo ni Juan nos cuentan esto. Mateo no habla de esto de corazón endurecido. Juan tampoco, es Marcos. Es el que nos quiere hacer ver claramente a nosotros que todas estas cosas habían pasado porque los discípulos todavía no sabían quién era Jesús. Porque tenían el corazón endurecido. Marcos relaciona directamente esta historia de Jesús caminando, la historia de la alimentación de los 5,000 con esta historia de él caminando sobre el mar. Y lo hace por la dureza del corazón de sus discípulos. No sabían que era yo precisamente porque ellos ni siquiera habían entendido lo de los panes y los peces. Porque es que todavía tienen el corazón endurecido. Mira que yo he hecho cosas con ellos. Hemos estado viendo todo lo que Jesús, todo el poder de Jesús, toda la autoridad de Jesús. Hemos visto todo lo que Jesús ha hecho en medio de sus discípulos, con los discípulos delante. Y aún los discípulos no entendían quién era Jesús. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Los discípulos no habían entendido que ese era el gran yo soy. Ese que puede multiplicar panes y peces, ese que puede calmar el viento y el mar, ese que puede caminar sobre el agua sin hundirse, ese que tiene toda la creación en sus manos porque es suya, ese que es el ser, el único e incomparable, el gran yo soy, ese era el que estaba con ellos. Pero por la dureza de sus corazones no lo habían entendido. Amados hermanos, cuán duro está nuestro corazón para entender al Dios nuestro. Cuán duro está nuestro corazón. Nosotros los cristianos a veces somos conocidos como prepotentes y orgullosos porque decimos que nuestro Dios es el único y verdadero y el resto de los dioses son ídolos y son pura invención humana. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que tenemos que mentir teniendo la verdad? Por supuesto que no. Nuestro Dios y Salvador es el gran yo soy. Es ese que constantemente nos está diciendo en medio de las tormentas de nuestra vida: no temas, ten ánimo, yo soy. Entonces, ¿por qué vivimos en ocasiones como si no lo entendiéramos? ¿Por qué vivimos en ocasiones como si en vez de tener al gran yo soy, nuestro Dios fuera un ídolo de madera? ¿Por qué a veces no le entendemos las cosas que hace? ¿Por qué a veces pensamos que es un fantasma? Nuestro Dios es el gran yo soy. Nuestro Señor Jesucristo, ese que nos salvó, es el gran yo soy. Nosotros tenemos al Dios de dioses, el único y sabio Dios, el creador de los cielos y la tierra. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Sí, a veces no lo entendemos porque tenemos el corazón un poco duro. Pero el Dios nuestro es el gran yo soy. Y terminamos. Finalmente Marcos vuelve a darnos una lección. ¿Cuán duro está nuestro corazón para reconocerle de una buena vez? Veamos este hermoso detalle de Marcos en toda esta gran historia. ¿Cómo termina la historia? Dice que ellos van a la región de Genesaret y ahí sanan a muchísimos enfermos. Y ya, y uno dice, bueno, ¿qué me quiere decir Marcos con esto? Hay un detalle hermosísimo acá. Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos en la barca, enseguida la gente... Me encantaría que busquen el 53, por favor. El 54, perdón. Y lo digan todos al unísono. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Enseguida la gente le conoció.
Bueno, ¿y qué tiene eso de especial, pastor? ¿Qué tiene eso de especial? Veamos las tres historias en su conjunto. Miren lo que sucedió en la alimentación. Versículos 32 y 33. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ahora veamos lo que sucedió en el mar con sus discípulos. ¿Qué sucedió en el mar con sus discípulos, hermanos? Viéndole ellos andar sobre el mar, le reconocieron. No, pensaron que era un fantasma. ¡Qué vergüenza! Gritaron porque todos le veían y se turbaron. ¿Se dan cuenta del detalle? ¿Se dan cuenta del detalle? Los discípulos no le reconocieron y la multitud le reconocía. ¿Por qué los discípulos no le reconocieron? Porque tenían el corazón endurecido. Hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Reconocemos nosotros al Señor? ¿Reconocemos las maravillas que hace en nuestra vida? ¿O pensamos que es un fantasma? Le damos toda la gloria a Él en cada cosa que pasa en nuestras vidas. Automáticamente reconocemos que lo que está pasando en nuestras vidas está viniendo de parte del Señor. O pensamos entonces que es porque no me he podido preparar, no he podido, o sí, o estoy ahora. Tú verás con lo que va a pasar cuando cambie de trabajo, cuando cambie de casa, cuando me cambie el otro carro, o cuando me compre la ropa. Tú verás que entonces todo lo que pasa en nuestras vidas es precisamente de parte del Señor y viene de parte de nuestro Dios. Qué bueno que le podamos reconocer en cada cosa y en cada detalle. Qué bueno que podamos reconocerle de una buena vez. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Concluimos. ¿Cuán duro está nuestro corazón? ¿Cuán duro está nuestro corazón para confiar en la palabra de nuestro Dios? ¿Cuán duro está nuestro corazón para entender que nuestro Dios es el único y sabio Dios, el creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso ser supremo? ¿Cuán duro está nuestro corazón para reconocerle? ¿Cuán duro está tu corazón para que le conozcas si aún no lo has hecho? No sé si hay alguien aquí que todavía no ha logrado conocer al Señor ni un poquito. Y no sé si tu corazón está tan duro como para que no lo puedas conocer o no. Lo cierto es que si tú quieres conocer al Señor, tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Y tienes que creer en la obra que Jesús hizo en la cruz. Porque el Hijo de Dios vino a este mundo, siendo el santo ser, siendo el gran yo soy, vino a este mundo a morir en una cruz, a tomar tus pecados, cargarlos sobre Él, para soportar toda la ira de Dios, para que tú puedas ser libre de pecado y tener la vida eterna. Si quieres conocer al Señor Jesucristo, tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que creer en la obra de Cristo en la cruz, a tu favor, para perdón de tus pecados. Este es Jesús. Este es nuestro Dios. El Dios que de una buena vez, con un corazón dispuesto, blando, tenemos que entender y que reconocer. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Y gracias porque hoy nos has enseñado que podemos endurecer nuestro corazón. Por eso necesitamos, Señor, rendirnos a ti. Para tener un corazón dispuesto, para poder entender tu palabra, para poder creerte a ti, para poderte reconocer en todas las cosas y para poder entender que tú eres el gran yo soy.
Tú eres el Dios supremo, el nuestro, el que tenemos y que nos provee, que nos pastorea, que nos cuida. Gracias, Señor. Gracias por esto. Queremos reconocerte, queremos entenderte, queremos creerte, Señor. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.